Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Real, el fundador del Ministerio Despertar. Y una semana más, es un placer poder estar aquí juntos para compartir esas 40 lecciones de doctrinas básicas basadas en el MAE, Manual de Adiestramiento Espiritual, que está disponible en Amazon. Para todos aquellos que queráis conseguirlo, os lo recomiendo para poder sacar el máximo provecho a estas lecciones y también para poder tenerlo como material de consulta. Seguro que será muy útil para poder consultarlo en el futuro. Hoy vamos a ver la sexta lección que es el pecado. Vamos a hablar acerca del pecado. Y en la lección de hoy vamos a ver qué es el pecado, la naturaleza pecadora del hombre, el pecado personal y el pecado en el creyente. Así que es un tema muy, muy importante, muy interesante y que vamos a, con la ayuda del Señor, intentar arrojar luz y poner una buena base en tu conocimiento para poder edificar encima. Recibo un cordial saludo desde aquí, desde España, la ciudad de Algeciras, en la provincia de Cádiz, para todos los que nos estáis viendo desde afuera. Muchísimas gracias por vuestros comentarios tan positivos y por estar ahí, por escogernos para formaros. Es un placer para nosotros y esperamos y deseamos que todo este material de verdad sea de mucha ayuda y sea un buen cimiento para que puedas edificar muy alto en tu vida cristiana. Así que vamos allá, vamos a comenzar. Capítulo 6, el pecado, con la pregunta obvia, ¿qué es el pecado? El concepto más común entre las palabras hebreas y griegas en los originales, que se traducen como pecado, es el de errar al blanco. Errar al blanco. Es la imagen de un proyectil que se arroja a una diana o a un objetivo y al lanzarlo falla, no da justo en la diana. Ese es el concepto más común de los términos originales cuando vemos la palabra o el término pecado. Ese es el concepto original que nos aportan estos términos. Es como que lanzo, estoy intentando dar a una diana, suelto el proyectil, pero no acierto a dar en la diana, ¿vale? No doy en el lugar correcto. Eso es errar el blanco. Eso sería quizás una definición conceptual del término pecado. Ya os digo, tanto en hebreo como en griego. Otros términos, ¿vale? Nos aportan conceptos para completar la imagen, que serían transgresión, por ejemplo, iniquidad. Iniquidad es una palabra que se usa poco, pero en hebreo el significado de iniquidad en hebreo sería más bien como una culpa digna de un castigo. Culpa en sí, cruzar en el sentido de sobrepasar un límite, estaríamos hablando de que hay un límite, que sería también un poco pecado, o sea, lo que es términos que se traducen como pecados, que nos arrojan luz sobre lo que estamos hablando, sería como que aquí hay un límite, yo lo cruzo, lo sobrepaso. Eso también formaría parte del concepto pecado. Infringir, ¿vale? Ser culpable, perder un derecho, actos de desobediencia a la ley divina, etc. Es un término que según en el concepto donde lo encontremos, pues nos puede arrojar pues, diferentes matices, ¿vale? Y habla un poco acerca de todo esto. Pero quizás si te quieres quedar con una definición sencilla y fácil de recordar, acuérdate de eso, ¿no? De lanzo un proyectil con un objetivo, pero hierro el blanco, lo fallo, no doy en el objetivo. En el sentido bíblico, podríamos condensar todo esto, todos estos conceptos, quizás en una frase que puedes encontrar ahí en varios manuales, y es como el fracaso moral hacia Dios y hacia los seres humanos, incluyendo algunas de sus consecuencias. ¿Vale? Pecado cuando fracaso moralmente hacia Dios, incluso hacia los demás, ¿no? Josué 7:11 dice,
Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Eso es Dios hablándole a Josué, diciéndole el por qué habían sido derrotados en una batalla. Israel pecó en ese momento y Dios usa estos términos. Han hurtado, han mentido, han tomado de lo que no debían tomar, se lo han guardado y lo han escondido. La palabra de Dios, la Biblia, nos muestra el pecado como principio o fuente de la acción. Nos muestra el pecado como un elemento interno que produce, promueve acciones. Yo hago ciertas cosas por el pecado. El pecado está asentado en el alma y utiliza el cuerpo como un instrumento para llevar a cabo iniquidad o injusticia. El pecado es algo más profundo en nuestro interior que, según la palabra de Dios, se usa del cuerpo físico como si fuera una herramienta para llevar a cabo iniquidad, para llevar a cabo maldad. Ahora voy a explicar esto más, quizás con más detalle. Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, o sea, que no señoree, que no lo gobierne, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es una palabreja rara esta, concupiscencias. Concupiscencias es la inclinación que todos tenemos hacia lo malo. Cada uno tiene su propia concupiscencia. Por ejemplo, hay personas que tienen debilidad, por decirte algo, por el tabaco, ¿no? Y a otras personas que el tabaco no le llama ni la más mínima atención. Hay otras personas que a lo mejor tienen debilidad por el alcohol, o tienen debilidad por la mentira, o tienen debilidad por el robo, y hay otras personas que eso no les llama absolutamente la atención. Sin embargo, en otras áreas son muy débiles. Eso es tu propia concupiscencia. La concupiscencia es esa configuración personal de cada uno en la cual somos débiles por naturaleza, ¿vale? Eso es lo que significa esa palabreja. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, pecado es todo lo que desagrada a Dios por contener maldad, culpa, por sobrepasar los límites establecidos o por infringir la ley establecida por Él. Pecado es todo lo que desagrada a Dios. Y ahora vamos a seguir leyendo un poquito y ahora ya quizás resumo todo para que se te pueda quedar el concepto un poco más asentado. Podríamos ilustrar el pecado como una mancha o como una enfermedad que se depositó en el alma de cada ser humano como consecuencia de la caída de Adán. Eso lo puedes encontrar en Génesis capítulo 3, casi al principio de toda la palabra de Dios. Vas a ver esa historia tan conocida, ¿no?, de Adán y Eva, la manzana, que la palabra de Dios en ningún momento dice que es una manzana, solamente habla de un fruto. La manzana simplemente es fruto, valga la redundancia, de la tradición. Pero vemos que a partir de ese momento, el pecado lo podríamos ilustrar como una especie de mancha que se asienta en lo profundo del ser humano. Es como una especie de enfermedad genética. Adán era el representante de la raza humana, fue el primer ser humano y era el representante de todos. Y como consecuencia de su caída en el pecado, y a raíz de ese momento, todos sus descendientes somos portadores de esta mancha o enfermedad. Como Adán era el representante de toda la raza humana al ser el primero, al caer en él en pecado, esa mancha en su alma, eso que permitió entrar, nos afecta a partir de ese momento a todos, a través de esa genética espiritual de nuestro primer padre que fue Adán. El pecado se deposita en el alma de cada ser humano y es transmitido por la simiente del hombre. Se ha convertido en una herencia
genética espiritual. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es por este motivo que toda la raza humana es pecadora. Toda la raza humana es pecadora desde nacimiento. Y eso ahora lo vamos a explicar. Romanos 3:22, la palabra de Dios es muy clara respecto a esto y es muy importante que te posiciones y empieces a entender qué es lo que enseña la palabra, porque según la premisa de la que partas va a cambiar toda tu configuración mental y espiritual para el futuro. En Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos todos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Primera premisa importantísima que tienes que entender. Adán, como representante de la raza humana, al cometer pecado, ya sabemos que fue por la influencia de Eva, que vio ese fruto, engañada, manipulada por la serpiente, comió primero ella y ella le dio a comer a Adán y él comió. En el momento que Adán come, al tener una prohibición expresa de Dios, infringe, sobrepasa. ¿Os acordáis? Dios puso una línea, eso lo podéis ver en los primeros capítulos de la Biblia, Génesis capítulo 3. Dios le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer, excepto de uno. De ese te prohíbo que comas. Le pone una línea, ¿vale? Hemos antes dicho que era errar al blanco, hablábamos de cruzar, de sobrepasar un límite, de infringir una norma, ¿no? Dios le dice, puedes comer de todos los árboles excepto de uno. Y como ya sabéis, y si no lo sabéis, ya llegáis un poco tarde, Adán y Eva desobedecieron y comieron del único árbol, sobrepasaron el único árbol que no se podía comer. Simplemente realmente era una prueba de Dios. Era la opción que era necesaria para Dios, como hablábamos del libre albedrío, para que el hombre fuese libre en sus decisiones. Y el hombre decidió desobedecer. En el momento que el hombre desobedece, el pecado que da a luz en ese momento es una mancha que genéticamente, en su genética espiritual, aparece y se queda. Y al quedarse ahí, en la genética espiritual, al igual que puede ser que tener los ojos claros, ser rubio moreno, todo ser humano nace genéticamente con esa mancha. El pecado se hereda de padres a hijos, todos nacemos pecadores. Y eso es importantísimo que lo entiendas. Toda la raza humana es pecadora. No hay una persona que no sea pecadora. Y yo sé que tú me puedes decir, Ale, pero mi abuela, si tú la conocieras, es un pedazo de pan, es lo más bueno que existe en el mundo. Seguramente será una magnífica persona. Pero todos somos pecadores. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la realidad, es una genética que hemos heredado. Esto es muy importante que lo entiendas porque, como te decía, según de la premisa que partas, toda tu configuración espiritual va a cambiar. Por eso es tan importante para mí este libro. Por eso es tan importante crear la base adecuada. Porque si no creas la base adecuada desde el principio, no vas a edificar, no vas a poder edificar muy alto. Si tú partes de la base de que las personas son buenas de nacimiento, pues entonces vas a llegar a conclusiones muy diferentes. Así partimos de la premisa que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, es tajante y no le voy a quitar yo ni una coma, que el Señor me libre, para intentar suavizar la realidad. La realidad es que el pecado es una realidad, valga la redundancia, y es una mancha, es una herencia espiritual genética que todos recibimos cuando nacemos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir desarrollando esto. Ahora vamos a ver la naturaleza pecadora en el hombre
y lo vamos a distinguir de lo que es el pecado personal. Vamos a seguir desarrollando el concepto. La naturaleza pecadora del hombre es la condición de todo ser humano. Todo ser humano. Su naturaleza es pecadora, es inclinada al mal. No importa que estemos practicando un pecado o que hayamos pecado o no. O sea, no importa si yo ahora mismo, por ejemplo, estoy cogiendo esta planta que no es mía y me la llevo, estoy robándola. Ahí soy pecador, no. Somos pecadores, estemos practicando el pecado o no. Es una naturaleza. Es la naturaleza que tenemos todos, es pecadora, ¿vale? Independientemente de que en ese momento esté practicando un pecado en concreto o no. Es esta enfermedad que decíamos que portamos desde Adán. Y es una enfermedad que se manifiesta, enfermedad entre comillas, en una tendencia a hacer lo malo ante los ojos de Dios y en una inclinación natural al mal. Todo ser humano tiene una inclinación natural al mal, a hacer lo malo. Y esa es una realidad. Aún los cristianos regenerados, aún los verdaderos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, seguimos siendo pecadores en cuanto a nuestra condición y naturaleza. Y esto es muy, muy importante que lo entiendas. La naturaleza pecadora no es quitada del cristiano mientras éste vive en la tierra, pero sí se puede combatir por el poder del Espíritu Santo, que como veíamos en la lección anterior, es espíritu que mora en nosotros. Así que entiende esto bien. Si tú me dices, bueno, Alejandro, yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en mi corazón, ya no soy pecador. Tengo malas noticias. No, no funciona así. Aún los cristianos, esa naturaleza pecadora, por eso estamos diferenciando la naturaleza pecadora a lo que es el pecado personal. Todos, sean cristianos o no sean cristianos, sean nacidos de nuevo o no, todos mantenemos la naturaleza pecadora hasta el final, todo momento, en todo tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano o no? Que al nosotros tener el Espíritu Santo en nuestro interior, podemos y debemos combatir esta naturaleza, podemos contrarrestar, podemos llegar a equilibrar esta inclinación al mal, esta inclinación que todos tenemos a lo malo. Vamos a leer un pasaje muy conocido de Pablo en Romanos, que parece un trabalenguas. No quiero que lo entiendas por completo, simplemente lo vamos a leer y voy a explicar simplemente algunos matices que con eso nos vamos a quedar por ahora. Dice Romanos 7:14, está hablando el apóstol Pablo intentando explicarnos por qué él, una parte de su interior, quiere servir a Dios, quiere hacer las cosas bien, pero como que encuentra que hay algo en su interior que siempre, como la ley de la gravedad, ¿no? Que no se puede combatir, no se puede luchar contra ella, pues él encuentra una ley en su interior que es la ley del pecado que siempre está inclinado al mal. Él, por una parte, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere agradar a Dios, pero encuentra esa ley en su interior que siempre lo lleva al mal. Y esa lucha le frustra, le amarga la existencia y él intenta explicarlo de esta forma que parece un poquito enrevesado, pero bueno, simplemente solo quiero que te quedes con algunos matices. Dice así, Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo, porque no hago lo que quiero. Él lo que está diciendo es que yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero acabo haciendo lo que aborrezco, eso es lo que acabo haciendo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, está hablando de la ley de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, esa naturaleza pecadora que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza, no mora el bien, yo lo sé. ¿Por qué? Porque el querer bien, una vez que eres cristiano, el querer el bien ya está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien, pero mi ley me empuja siempre a hacer lo malo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquí está Pablo un poco frustrado intentando resolver, ¿no?, este conflicto. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
él llega a esa conclusión, dice, si yo, por un lado, quiero agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, pero hay una ley en mí que me empuja a lo contrario, ¿qué es lo que encuentro? Que hay una ley, la ley del pecado que mora en mí, que tiende siempre hacia lo malo. Y está en mi interior, aun siendo cristiano. Porque según el hombre interior, esa parte que está allá de Dios, esa naturaleza de Dios, dice, me deleito en la ley de Dios, disfruto de las cosas de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, no se ha ido, no se ha borrado al convertirme, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Concluye el miserable de mí. Es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A él le encantaría no tener ese conflicto y solo hacer lo bueno. Gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, que es el apóstol, es una gran autoridad en el mundo espiritual, es un gran siervo de Dios, dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Dice, hermanos, yo mismo tengo que luchar contra esto. Ojalá no fuese así. Ojalá que alguien me librara de esto, pero no se puede. Aquí lo que Pablo al final nos quiere decir es que siempre vamos a combatir, aun siendo cristianos vamos a combatir con estas dos leyes. Queremos agradar a Dios, pero tenemos la ley del pecado como una ley de la gravedad que siempre tiende a que todo vaya hacia abajo, o sea, se pega a la tierra, así nosotros, esta ley del pecado nos va a inclinar siempre hacia el mal. Siempre va a ser así que no te frustres mientras estemos en este cuerpo. Gálatas 5:16 dice, digo pues, también está hablando Pablo, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿veis? Este conflicto, lo que el Espíritu Santo de Dios en mí me lleva a una cosa, los deseos de la carne, esta naturaleza pecadora me lleva a lo contrario y están en combate, no están en lucha. Dice, se oponen entre sí estos dos para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y eso ya lo hablaremos en siguientes lecciones. Aunque Pablo es realista y se rinde a la realidad de que esas dos naturalezas están, o sea, que la naturaleza pecadora está aún cuando te conviertes, aunque el Espíritu Santo está en tu corazón y Él te dirige a las cosas de Dios y Él te dirige a hacer las cosas que a Dios le agradan, esa ley del pecado, esa naturaleza pecadora no desaparece y es súper frustrante cuando tú quieres hacer las cosas bien. Y una vez que Pablo se rinde a esta realidad, él después entiende y nos enseña el camino para combatir. ¿Cómo podemos vencer esa tendencia? Y gracias a Dios se puede hacer, pero todo a través del Espíritu Santo. Volvemos a nuestro querido amigo, el Espíritu Santo. Y esto ya lo veremos más adelante. ¿Se puede vencer esta naturaleza pecadora? Se puede someter, no va a desaparecer. Y tristemente a veces nos va a jugar malas pasadas. Es así. Pero sí puede llegar a someterse en gran manera. Así que no vale la excusa de decir, es que como tengo la ley del pecado, soy así, soy pecador, perdóname, como una excusa para no llegar al estándar de Dios, como veíamos en lecciones anteriores. El estándar de Dios es muy alto y se puede someter muchísimo esta naturaleza pecadora. De hecho, Dios nos llama a eso, ¿vale? Eso ya lo veremos también en otras lecciones. Así que simplemente que entiendas que aunque eres cristiano, si has entregado tu corazón al Señor, si el Espíritu Santo está en tu interior, quiero que entiendas que la naturaleza pecadora no se va a ir jamás. Siempre vamos a tener que combatir contra ella, ¿vale? Dice, en palabras de Lewis Sperry Chafer, perdonen la pronunciación, dice, no es que los hombres pequen y se convierten en pecadores. Más bien es que los hombres pecan porque tienen una naturaleza pecaminosa, ¿vale? No es que, he cometido un pecado, me convierto en pecador. No, es que como nazco con mi naturaleza pecadora, entonces voy a pecar. Ese es más bien el concepto. Pero ahora lo diferenciamos.
Pero ahora lo diferenciamos del pecado personal. Una cosa es la naturaleza que yo heredo genéticamente, todos nacemos con una naturaleza así. Pero ahora vamos a ver más específicamente qué es el pecado personal. Este aspecto, del pecado incluye todas las transgresiones, ofensas, maldades y quebrantamientos de la ley de Dios en nuestra vida diaria, ¿vale? Eso ya no es la naturaleza, porque como decíamos antes, yo puedo tener la naturaleza pecadora, pero yo ahora mismo no estoy pecando. Ahora, ¿qué es el pecado personal? Es cuando, aparte de nuestra naturaleza pecadora, estamos realizando, estamos cometiendo un acto que es pecado, ¿vale? O un pensamiento. Este aspecto del pecado, como decía, incluye cualquier tipo de transgresión, ofensa, maldad o quebrantamiento de la ley de Dios en nuestra vida diaria. Y aquí podemos distinguir rápidamente dos tipos de pecados. Son los pecados de comisión. Estos son los que cometemos de forma consciente. Y después están los pecados de omisión, que son los que cometemos de forma inconsciente. O sea, si yo le digo a mi hijo, hijo, no toques eso. Y mi hijo me mira y hace, yo no. ¿Sabes cómo son a veces, no? Los bebés, ¿no? O ya no están bebés, ¿no? Y no, eso es un pecado de comisión, lo está haciendo de forma consciente, vamos, conscientísima. Yo estoy diciendo, no lo hagas, y yo digo, pues lo voy a hacer. Eso sería un pecado de comisión. Pero también pasa a veces que cometemos pecados sin saberlo. O sea, no lo estamos haciendo de una forma consciente, pero estamos pecando, estamos errando al blanco, estamos trazando una línea, no estamos haciendo lo correcto, ¿vale? Entonces vamos a distinguir esos dos conceptos que también nos van a ayudar en el futuro para distinguir pecados de comisión, o sea, los que hago de forma consciente, y pecados de omisión, cuando peco pero no soy consciente, lo estoy haciendo de forma inconsciente, ¿vale? A lo mejor estamos discutiendo y sobrepaso, a lo mejor no de forma consciente, pero sobrepaso un límite que te estoy haciendo daño de determinada forma, o he pasado una línea donde ya estoy cometiendo un pecado. A lo mejor yo no lo estoy haciendo de forma consciente, no lo estoy haciendo con esa intención, pero eso no deja de que sea un pecado, ¿vale? Por poner un ejemplo rápido que se me viene a la mente. Este pecado personal es el producto de nuestra naturaleza caída o de actitudes de rebelión o desobediencia. ¿Por qué cometemos pecados personales? Porque hay una naturaleza pecadora que nos impulsa a ello, ¿vale? Dice Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿vale? Cualquier actitud de rebelión o desobediencia es un pecado personal. Y vamos a terminar ahora hablando un poquito brevemente acerca del pecado en el creyente. Cada cristiano posee en sí mismo dos naturalezas. La naturaleza divina, que proviene de Dios por el nuevo nacimiento, eso lo podéis ver en 1 de Pedro 1:4, por ejemplo, y la naturaleza vieja o la naturaleza antigua, que procede de Adán. Romanos 5:12 al 21, ¿vale? Todo cristiano tiene esas dos naturalezas. Tenemos la pecadora o la vieja o la antigua, que es la que acabamos de ver, que heredamos de Adán, y tenemos la naturaleza divina porque somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo ya está en nuestro corazón, ¿vale? Una es incapaz de pecar, que es la divina, y la otra naturaleza es incapaz de practicar la santidad. O sea, son totalmente opuestas. La naturaleza divina no puede pecar, pero la naturaleza pecadora es incapaz de no hacer otra cosa que no sea pecar. Así que ese es el conflicto de la que estábamos hablando, ¿no? Esta última, que estamos hablando de la naturaleza vieja, también se conoce como el viejo hombre. Eso lo vais a encontrar en versículos como Efesios 4:22 o Colosenses 3:9. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿veis? O sea, esa naturaleza pecadora, esa heredada, esa antigua, esa que viene de Adán, esa pecadora, esa naturaleza pecadora, dice que este viejo hombre fue crucificado juntamente con él, está hablando de Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Dice, entended que ese viejo hombre que hemos heredado de alguna forma fue crucificado con Jesús en la cruz, para que sepáis que podemos tener dominio sobre él, que no tenemos por qué ser ya más esclavos de toda esa inclinación, de que podemos someternos, perdón, podemos someterlo,
¿vale? A este viejo hombre se le puede someter. Eso es lo que nos está animando aquí Pablo. Una forma de destruir, de que este viejo hombre ha sido destruido en la cruz para que tú entiendas que puedes llegar a tener victoria de una forma constante, no siempre, sino de una forma muy estable, muy constante de tu vieja naturaleza, ¿vale? Ahora, como decíamos, esta lucha estará constantemente activa en la vida del cristiano, no va a desaparecer. Da igual que tengas 90 años, da igual, vas a tener esas dos naturalezas siempre combatiendo. Ahora, la clave para vencer el pecado es el poder del Espíritu Santo. Oh, sorpresa, de nuevo. ¿Cuál es la clave para vivir una vida en victoria? Una vida victoriosa sobre el pecado. Una vida donde tus puntos de pecado, donde tus caídas en el fallo, en el pecado son mínimas, son pocas y no son graves. ¿Es posible? Sí es posible. Ese es el estándar al que Dios nos anima. Entonces, no quiero que nos vayamos al extremo o a esa actitud, a esa posición de decir, bueno, es que como soy pecador, no justifico todo, ¿no? Es que somos pecadores, es que yo quisiera, pero ya lo dijo Pablo. Ay, si yo pudiera, pero es que no puedo, ¿no? Ese no es el mensaje. El mensaje es que somos conscientes de la realidad, somos conscientes que hay dos naturalezas, pero Dios, Jesús, como veíamos la semana pasada, os conviene que yo me vaya porque viene el Espíritu Santo, porque con el poder del Espíritu Santo podéis someter a esa vieja naturaleza y podéis vivir en victoria espiritual durante mucho tiempo y de forma muy constante. Esa es la gran noticia. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, andad como el Espíritu os muestra, aprended a andar ahí y no satisfagáis los deseos de esa naturaleza de la carne, ¿no? O del viejo hombre. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, como veíamos antes, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, quiero repetir esto y recalcarlo bien. De la naturaleza pecaminosa, somos hechos limpios por la sangre de Cristo, gracias a la cual encontramos redención, expiación, justificación y salvación, términos que vamos a estudiar todos en este manual. Quiere decir que la sangre de Cristo me limpia ante los ojos del Padre de esa naturaleza, aunque la sigo teniendo, pero soy limpio ante los ojos de Dios Padre por la sangre de Jesús. Eso es importante que también lo entendamos y lo vamos a ir viendo, para que el enemigo no nos culpe y tampoco nos agobiemos con pensamientos invasivos, ¿no?, del enemigo, sino que entendamos que el Señor ha provisto limpieza espiritual y aunque sigue estando ahí y siempre va a estar, pero que entendamos que ante los ojos de Dios posicionalmente somos limpios, Dios no nos ve con esa barrera, Dios nos ve a través de la sangre de Jesús y que gracias al Espíritu Santo podemos vencer esa ley como de la gravedad, pero del pecado, esa tendencia, podemos llegar a vencerla y vivir una vida, ya os digo, no perfecta, porque es imposible, pero sí muy constante y a un nivel muy alto, que es a lo que Dios nos aspira a llegar, ¿no? Así que es posible, quédate con esta buena noticia, es posible someter al pecado personal, es posible, andando en el Espíritu y bajo la influencia de su poder. Aunque la perfección absoluta es imposible, pero es posible someter al pecado personal, andando en el Espíritu y bajo la influencia de su poder. Y quiero terminar con esto. No sé, tú ahora que nos estás escuchando, no sé si estás batallando con algún tipo de pecado, no sé si estás batallando con algún tipo de adicción, algo que sabes que no está bien, algo que sabes que no agrada a Dios. Me preocupa mucho la tendencia actual de la iglesia en general. Se habla muy poco del pecado, demasiado poco. Parece que es un término ya que se está convirtiendo en tabú, pero es clave, es fundamental. El hecho de ignorar algo tan poderoso no significa que desaparezca, ni mucho menos, sino simplemente que estamos agravando un problema. Hay muchos cristianos que estáis combatiendo con pecados, con hábitos ocultos, con cosas que creéis que no vais a poder vencer, que eso, encima el enemigo es malo, el enemigo es malo porque Él hace que peques y después te condena, te tira toneladas de basura de sentimientos de culpa, de eres un hipócrita, tú eres un cristiano y tú eres una cristiana, mira lo que has hecho, mira lo que estás haciendo, mira ese hábito oculto. Y Él no solo se aprovecha de esta ley del pecado que hay en nosotros para que caigamos en pecado, para que hagamos cosas que sabemos que no están bien delante de Dios, sino que encima después nos invade, nos vuelca, es como estos camiones que veis, ¿no? Que la parte de atrás, los remolques, ¿no? Se giran, ¿no? O sea,
están preparados para que vuelquen toda la mercancía al suelo, pues como toneladas de basura en nuestro corazón, para que sentimientos de culpa, de condenación, de que nos sintamos malos, hipócritas, malos cristianos, que derrotados, que jamás vamos a poder vencer. Pero la buena noticia de esto es que si entiendes, o sea, la solución para esto no es esconder, no es levantar la alfombra y empezar a tirar la basura debajo, no, es ver la realidad. Por eso es este manual, la importancia de tener un buen cimiento y un fundamento, un buen fundamento. Tienes que entender la realidad, cómo funciona. El pecado es real, la ley del pecado es real, la naturaleza pecadora es real. Y si estás cometiendo pecados, si tienes hábitos ocultos, si estás en problemas, la buena noticia que yo vengo a recordarte a través de este capítulo es que hay victoria. Es posible vivir en victoria. Es posible por el poder del Espíritu Santo. Así que déjanos a través de este libro que te podamos ayudar a romper esas ataduras. Se puede vivir en victoria, se puede vivir en libertad de cualquier hábito. Te hablo yo que he vivido las dos caras de la moneda. He sido esclavo de hábitos ocultos y he recibido la liberación de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y he aprendido a vivir libre de adicciones, de cualquier tipo de hábito oculto, de cualquier práctica continuada del pecado. Por eso te hablo desde la experiencia, desde la realidad. Pero solo es posible si aprendes a andar en el Espíritu. Bajo el poder del Espíritu Santo es posible. Es increíble. Es una gran noticia. De verdad que sí. Así que si eres cristiano y estás sufriendo por un hábito oculto, porque estás luchando con pecados y crees que no vas a poder y te estás sintiendo fatal y estás en un bucle de no consigo vencer esto y el enemigo me está machacando con sentimientos de culpa y condenación, déjame decirte, hay buenas noticias para ti. El Evangelio sigue siendo buenas nuevas, claro que sí. Se puede, claro que se puede. Hay libertad, hay liberación, hay poder en Jesucristo para romper todos esos hábitos, todos esos oficios, todos esos pecados ocultos, pero se hace a través del poder del Espíritu Santo. Por eso, ahí donde estás, quiero que empieces a orar en tu mente y decir, Señor, Espíritu Santo, me parece que no te conozco todo lo que debiera. Me estoy empezando a dar cuenta que hay mucho más de ti que no tengo. Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, quiero conocerte en toda tu revelación, en todo tu potencial, porque tú eres el único que me puede dar la victoria sobre este hábito oculto, sobre este pecado. Y Dios va a romper esa cadena en el nombre de Jesús, sin duda alguna, pero necesitas empezar a abrir tu corazón a una manifestación más poderosa del Espíritu Santo. Vas a tener que aprender a andar en el Espíritu, vas a tener que aprender a experimentar el poder del Espíritu Santo y Él va a ser el que va a romper todas tus cadenas, te lo garantizo, porque así lo ha hecho conmigo. Así que, por favor, quédate en estas 40 lecciones que tenemos por delante. Va a ser un tiempo muy bien invertido y si estás en ese punto, porque yo pasé por ahí, gracias a Dios, hace muchos años, sé lo que se siente, sé lo mal que se pasa, sé que eso no se puede contar a nadie. Cuando uno está luchando con un hábito oculto, cuando está siendo vencido por un pecado, es terrible porque no es algo que le puedas contar a nadie. Pero sé lo que se siente, Dios lo sabe y esa palabra en esta tarde va para ti. Hay esperanza, hay solución, por supuesto que sí. Y es el Espíritu Santo la clave. Así que empieza a orar desde ya, dile, Señor Espíritu Santo, ayúdame. Que estas palabras te sirvan sean como un rayo de luz en medio de la oscuridad, de alguien que pasó por allí, que gracias a Dios hace mucho, mucho tiempo aprendió a vencer todas esas luchas y romper todas esas cadenas. Y no fui yo, evidentemente, es el Espíritu Santo. Así que si Él lo ha hecho en mí, por supuesto, lo va a hacer en ti y lo va a hacer en cualquiera, porque eso se trata, eso es lo que nos habla Pablo. Sí, tenemos un problema grave con el pecado, pero tenemos la solución, que es Jesús, y en este caso para nosotros ahora es el Espíritu Santo ministrando con poder, rompiendo cadenas, dándonos la fuerza para salir de esos hábitos y de esos pecados que ahora mismo nos están subyugando, que tienen su pie en el cuello, nos tienen mordiendo el polvo. Pero hay victoria en el Espíritu Santo, así que quédate con nosotros, empieza a orar al Espíritu Santo, pídele liberación al Señor, dile, Señor, libérame, porque escúchame de nuevo y te lo digo antes de terminar, hay poder, hay libertad y la solución está en el Espíritu Santo y lo vas a conseguir en el nombre de Jesús, claro que sí. Y para terminar vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vemos. Para la siguiente lección será el capítulo 7, hablaremos de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Por qué necesitamos la salvación? La separación entre el Creador y sus criaturas, la muerte espiritual de la raza humana,
Veremos quién necesita la salvación, hablaremos del Salvador y creo que para terminar veremos qué debo hacer para ser salvo y hablaremos de la seguridad de la salvación. ¿Qué es eso de la seguridad de la salvación? Comprender qué es la salvación, el testimonio interno de que somos salvos y creer que la Biblia es la palabra de Dios. Pues nada más por esta parte, te dejo con las 3 últimas preguntas de la lección 6, el pecado. La primera es, define qué es el pecado. Segunda, explica qué es la naturaleza pecadora del hombre. Y tercera, explica qué es el pecado personal. Simplemente darte un gran abrazo, muchísimas gracias por estar ahí. Si estás por aquí, por Algeciras, por el campo de Gibraltar, por la zona y necesitas ayuda, puedes seguirnos a través de Instagram, en la página El Despertar España. Y si quieres pasarte por la iglesia el domingo a las 11 de la mañana y necesitas ayuda con alguno de estos temas y da la casualidad de que estás por aquí cerca, estaremos encantados de atenderte, de ayudarte, de orar por ti, ministrarte, lo que necesites, aconsejarte. Y para los que estáis lejos, bueno, solo desde aquí poder disfrutar, ¿no?, de esta compañía, pero si te encuentras por la zona y necesitas ayuda, por favor no lo dudes, síguenos a través de la página de Instagram, El Despertar España, y ahí vas a ver dónde nos reunimos y estaremos encantados de poder ayudarte en todo lo que necesites. Nada más, un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga.